contornear nuestro rostro en función a las formas de una manera que podéis utilizar día a día y sin 20 millones de complicaciones. Ya veréis qué fácil es. Dónde y cómo se aplica el colorete y dónde y cómo se aplica el iluminador. Dentro del material adicional del curso os voy a meter una serie de hojitas que son los tipos de rostro para que veáis los que hay y podéis identificar de cara al espejo cuál sería el vuestro, pero bueno, a grosso modo lo normal es que sea ovalado, alargado, rectangular, triangular, y en función a esos es cómo vamos a corregir el rostro. Además os voy a meter los tipos de nariz, ¿vale? Porque según cómo sea la nariz, ahora os explicaré a la hora de contorneárnosla, así se utiliza más o menos iluminador, contorno y demás para corregir los tipos de nariz. Y este, que creo que fue una foto que conseguí de Instagram, que creo que venía bastante resumido dónde poner el contorno y dónde poner el iluminador, es decir, la zona clara y la zona oscura, de los 5 principales tipos de rostro: del redondo, del ovalado, del cuadrado, triangular y alargado. ¿De acuerdo? Esto sí que me gustaría que lo miraseis porque es bastante esquemático y se ve bastante bien, dado que mi rostro es ovalado, es bastante genérico y por lo que una parte os viene bien, por otra, si tenéis la cara muy redondita, quizás no sirvan mis proporciones. Vamos a meternos ya de lleno, vamos a empezar siempre del más oscuro al más claro, ¿vale? Si os dais cuenta, en el rostro es completamente al contrario que en el ojo. En el ojo, como os había dicho, para hacer un ahumado siempre empezábamos del más clarito al más oscuro, a excepción de los puntos de luz. En el caso del rostro es completamente diferente. Vamos a empezar poquito, muy poquito a poco, aplicando las zonas oscuras, las que queremos hundir para dar forma. Luego seguiremos por el colorete y lo último va a ser el iluminador. Vamos a empezar con las brochas. Hay muchísimos tipos de brochas para hacer el contorno, las más sueltas, menos sueltas, más tupidas, menos tupidas, rectas, biseladas, de todo. De hecho, este, por ejemplo, sería un claro ejemplo de brochita recta y esta de brochita biselada para hacer el contorno. Personalmente, salvo que sepas difuminar súper bien o quieras hacerte un contorno muy marcado, utilizaría siempre la biselada, porque sí que es cierto que estas marcan muy bien al inicio, pero luego son súper difíciles de difuminar. Estas quizá vayan mucho mejor para los contornos en crema que para el contorno en polvo, que es el que vamos a aprender en el look de hoy, que es muchísimo más fácil de utilizar día a día y más fácil de difuminar, y más si estás empezando. Hay muchos tipos de contornos, de bronceadores, no quiero que os liéis. Como hoy solo vamos a ver en polvo, os quería enseñar por ejemplo esta paleta de Urban Decay para que veáis que va el contorno, el iluminador y el colorete. Si os fijáis, este contorno es más bien marroncito, ¿vale? Pero tenéis en el mercado un montón de bronceadores que son muchísimo más naranjas, mate, con brillo, sin brillo, con subtono gris, sin subtono gris. Realmente, si lo que queréis es marcar un poquito, lo mejor es que cojáis un bronceador mate, ¿de acuerdo? Hay muchísimas marcas que quedan preciosos, pero ¿por qué mate? Realmente queremos hacer, igual que hemos hecho en el ojo, digamos, todo este contorno, marcar la cuenca con mate, aquí queremos hacer exactamente lo mismo. Lo que queremos es marcar y hundir la zona. Si lo hacemos con brillo, al final es como un quiero y no puedo. Los bronceadores que tienen un poquito de brillo, a mí me gusta utilizarlos sobre todo mucho de colorete, cuando quiero subirme el tono de maquillaje sin pasarme, es decir, sin que quede corte ni nada. Pero para lo que lo vamos a utilizar hoy y para lo que normalmente lo vais a utilizar, si el contorno, bronceador, colorete marrón, lo que queráis llamar, es mate. En este caso no es con subtono gris, a mí me gustan tanto con un subtono grisáceo como pueden ser los Hoola, como esta paleta de Urban Decay que por ejemplo es la Streak, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Lo que se trata es de hacer una línea abrazando tu propio pómulo, ¿vale? Esto si no queremos corregir nada, es decir, queremos simplemente darle forma al rostro. Evidentemente, si tienes la cara muy alargada y tú el contorno lo pones hacia abajo, o sea, en lugar de abrazar tu pómulo, lo bajas, al final lo que te vas a hacer es la cara mucho más alargada. A su vez, que si tienes la cara muy redondita o muy cuadrada y tú haces el contorno muy recto, vas a potenciar esos rasgos, ¿vale? Pero no quiero que os liéis, ¿vale? Como lo que quiero es que empecéis a utilizarlo y no liaros, lo más sencillo es coger y abrazar
la propia forma de tu pómulo y evidentemente siempre que haya más cantidad de producto pegado a la zona de la patilla que hacia esta zona. ¿Qué más cositas tenemos que tener en cuenta? Normalmente con el contorno, es decir, donde acaba difuminado, debería corresponder más o menos con la mitad del iris, ¿vale? Donde tenemos justo el punto de ver. Pero si tienes la cara muy finita y tú coges como punto de referencia justo la mitad del ojo, te vas a meter muy adentro y va a dar esa impresión. Entonces, si tú tienes la cara muy alargada o muy fina, es muy delgada, intenta siempre quedarte un poquito corta. Y al contrario, si tienes la cara un poquito más redonda y cuadrada, ¿vale? Eso es un poquito a grosso modo. Cogemos Producto Sin Miedo, marcamos bien esta zona, marcamos bien y vamos abrazando el pómulo. Si os fijáis, no hago una línea recta y ya está, sino que el movimiento es literalmente abrazarlo, es decir, es este movimiento hacia arriba. Y al final simplemente lo dejamos perder. Con esto solo, mirad la diferencia que hay del no marcado a marcado. Y aún no hemos puesto ni colorete ni iluminador. La cantidad ya lo que queráis. A mí me gusta llevar siempre al menos el pómulo bastante marcado. De hecho, en sesiones de fotos y cuando estéis conmigo, siempre lo marco. Y luego veréis que acabo de hacer ahora como una especie de triángulo. Es decir, que no quede solo aquí. A mí siempre me gusta integrarlo con el resto de la patilla. Que haga una especie de triángulo. Para que no quede tan cortado y tan artificial. ¿Veis la diferencia? Pues hacemos lo mismo en el otro. Personalmente opino que para el día a día, si lo que queréis es corregir y darle un poquito de forma al rostro para quitar esa forma plana, realmente con el colorete iluminador o solo marcando el pómulo es suficiente. No tenemos que liar a contornear nariz, pelo, cuello y hasta el escote para el día a día. Con esto, para diario, tendríamos suficiente. ¿Qué pasa? Tienes la nariz muy ancha o muy alargada. Siempre conviene darle un toquecito en la parte baja. Esto en fotografía, por ejemplo, queda súper bonito. Siempre la parte baja de la nariz, ponerle un poquito de bronceador. Incluso con la misma brocha la achatamos un poquito y marcamos la forma. Ojo, cuidado si tenéis la nariz muy fina, porque si hacéis lo que yo acabo de hacer, súper pegado al inicio del tabique, os la vais a hacer más fina y eso no es lo que queremos, ¿vale? Entonces, de una manera muy sutil o nada, si la tienes fina. ¿Que la tienes más gruesa? Pues en esa zona es donde tendrías que incidir un poquito más, ya a modo de me voy a parar a contornear porque me voy a poner un ahumado fuerte, como llevamos ahora. La nariz ya quedaría contorneada. En esta zona de aquí no nos metemos jamás de los jamases, porque si no, lo mismo, fruncimos el ceño, nada. En mi caso, que no sé si os fijáis, sí que tengo un poquito de forma de entradas. Le voy a dar a ras de pelo, pero de una manera muy sutil, porque como yo tengo la cara así ovalada, no me hace gran efecto. Pero si tú tienes la cara cuadradita, el dar en estos dos puntos te va a ayudar a redondearla. Pero si tienes la frente muy finita, es decir, esta zona, ¿vale? La tenéis más larga, dividirlo como en 3/3, 1, 2 y 3, ¿vale? Si esta zona la tienes mucho más estrechita, aunque tengas la cara larga, por favor, no os liéis a poner por aquí porque yo me ponga o porque Pepita se ponga, porque entonces os vais a hacer la frente más achatada y os va a parecer que tenéis aún la cara más alargada. ¿Qué hacemos si tenemos la cara alargada o la cara tipo triángulo, rombo, que acaba como nuestra barbilla en puntita? Pues si queremos corregirlo porque nos apetezca, porque a mí por ejemplo las caras así tipo rombo y demás me encanta, me parece que tienen muchísima personalidad, pero si queremos camuflarlas simplemente dando un toquecito de contorno en la zona de la barbilla, incluso subiéndose un poquito más, ópticamente reduciríamos ese efecto. Pasaría igual con las cuadradas. Si tenéis mucha mandíbula, se soluciona tan simplemente como bien difuminando justo en la zona que sobresale. Todo lo que sean mandíbulas prominentes, le damos un poquito y que se difumine. Y por último, y como truquito personal, siempre me gusta darme un poquito, casi con lo que sobra en el cuello, porque siempre tengo infinitamente más blanco
que en el resto. Antes de dar el colorete quiero que veáis cómo queda el rostro contorneado solo con polvo. Como veis, incluso con solo un producto es muchísimo más rápido, o se os va a hacer menos batiburrillo y vais a llevar menos capas en la piel. Que al final es de lo que se trata, que nos dure el maquillaje el mayor tiempo posible y que la evolución que tenga sea la correcta. Es decir, que no acabemos deshechos como si fuéramos muñecos de cera, que es lo que pasa cuando pones tropecientos millones de capas. Una vez contorneado el rostro, tocaría el colorete. Para el colorete también tenemos infinidad de tipos de brochas, biseladas pero no tan tupidas, más tupidas, tipo así más... las de NARS, por ejemplo, es la de MAC, es la de colorete, que es como una de polvos pero más pequeñita. Personalmente la que más me gusta utilizar es esta de aquí. Esta es de la 127 de Zoeva, ¿vale? Es la de colorete. Podríamos utilizarla también para contornear, pero al final, si os fijáis, es bastante más gruesa. Por lo tanto, nos iba a dejar menos producto y nos iba a costar muchísimo más. ¿Dónde vamos a aplicar este colorete, que es un coral rosado súper bonito? En la zona de la manzanita. Esto creo que casi todo el mundo es conocido. Para saber cuál es la zona de tu rostro donde aplicar el colorete, simplemente hay que sonreír. Entonces sonríes y este circulito de aquí es el inicio del colorete. Pero ojo, cuidado si tenéis la cara muy alargada, porque si cogéis toda vuestra manzanita, al final se os va a meter el colorete a la nariz, ¿vale? Siempre más o menos partiendo de la base de la mitad de tu ojo. Cogemos poquito a poco el producto, sonreímos y vamos en la manzanita. Una vez tenemos la manzanita maquillada, lo que vamos a hacer es elevar un poquito el colorete entre la parte alta del hueso del pómulo y donde hemos aplicado el contorno. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer es difuminar el contorno, va a quedar menos evidente y nos va a ayudar a ese efecto de rostro ascendente que buscamos siempre con el maquillaje. Voy a marcarlo evidente. ¿Veis cómo lo voy integrando? Como haciendo pequeños circulitos. Ese es el truco y hacia arriba. ¿Veis cómo cambia? Da un punto así como de buena salud el colorete, que si no lo llevas se nota un montón, y más con los corales. Sonreímos y lo elevamos. Que quede bien fundidito. Ese sería el sitio del colorete. Si os fijáis, yo tengo la cara tirando alargada, entonces si meto el colorete más de esta zona de aquí, enseguida te hace la cara como mucho más chiquitita, ¿de acuerdo? Y mucho más alargada, eso no lo buscamos. Lo que buscamos es que quede, ¿veis? Perfectamente integrado el colorete, un poquito más centrado en esta zona y hacia arriba. ¿Por qué? Porque al final tu ojo lo hemos hecho hacia arriba, la cejita también, entonces hace este efecto de triángulo que es el que hace el rostro hacia arriba, ¿vale? Y a colorete, me preguntáis muchas veces lo del colorete en la nariz. A modo de darle un toque como de sol, valdría, pero claro, no con todos los coloretes, porque si no, si coges uno muy rosado, al final, en lugar de un toque de sol, lo que parece es que tienes la nariz rojita. Entonces yo lo eliminaría, ¿vale? No es un toquecito que me guste dar. Pues seguimos, vamos a la parte quizá del maquillaje que más me gusta, que es la parte que brilla, y es el iluminador. El iluminador es un producto que lo tenemos también tanto en polvo como en crema. En este caso, como ya tenemos polvo, evidentemente lo vamos a poner en polvo, igual que el colorete, igual que el bronceador. Aparte también suele ser más rápido. Y suelo utilizarlo con la 8536 de Kryolan, que yo es mi preferida de iluminador, porque es con la que mejor me lo difumino, y como no es ni muy fina ni muy gruesa, es, desde mi punto de vista, la mejor para iluminador, ¿vale? Si os fijáis, es justo la franja de zona que abarca la que necesitamos. ¿Dónde vamos a poner el iluminador? Evidentemente, si tienes la piel más bien seca, nunca te vas a pasar por ponerte iluminador. Bueno, ahí te puedes pasar, pero tendrás que darte mucho. Y si tienes la piel grasa, ojito donde aplicamos el iluminador. Muchas veces confundimos una piel radiante con una piel grasosa con poner el iluminador en mal sitio. Igual que hemos puesto el contorno justo en las zonas donde van a ir para enmarcar, el iluminador debería ir en el lado contrario. Con esto no quiere decir que tenga que poner iluminador en toda la frente,
en estas zonas de las mandíbulas, no. Se trata de dar un toque de luz, se trata de dar un toque de como de jugosidad al look y que tú cuando te gires se vea un pómulo prominente, una nariz finita, etcétera, etcétera. Ni hace falta ponerse 30 kilos, ni hace falta ponerse iluminador en todo el rostro. Pero sí que es cierto que cuando una persona lo lleva a cuando no, tanto se está bien aplicado como no, se nota muchísimo en las formas del rostro. De hecho, incluso en el maquillaje de diario, yo muchas veces lo que es el contorno evidentemente no lo uso, pero siempre le pongo un poquito de colorete y un poquito de iluminador, al menos en lo alto del pómulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para un maquillaje normal, de diario, cogemos un poquito de iluminador y lo que vamos a hacer es marcar simplemente la parte alta del pómulo, solo la parte alta del pómulo. ¿Veis qué diferencia de un pómulo sin iluminador a uno con iluminador? Nos ayuda un montón en las proporciones. Con eso, para el día a día tendréis de sobras, va a dar ese toque de jugosidad y brilla justo donde tiene que brillar, no aquí en medio que no tiene que brillar. Preguntas frecuentes que me soléis hacer. Iluminador en la zona de la ojera. No, por Dios, ¿vale? Hay dos diferencias de maquillaje de los iluminadores, ¿vale? Hay mucha gente que utiliza, como os enseñaba antes, el típico corrector como el Fit Me de Maybelline, que es líquido en un tono más clarito para iluminar este triangulito o algunas zonas. Eso nosotros ya lo hemos hecho, lo que pasa que lo hemos hecho con la base de una manera muy sutil porque no queríamos un contorneado muy heavy, ¿de acuerdo? Se puede utilizar este, pero solo este, que es un acabado más o menos mate, sirve para aplicar en todo el rostro. Hay que diferenciarlo, hay que saber diferenciarlo de los que son líquidos o en crema, que tienen este acabado shimmer, ¿vale? Este es el de Bobbi Brown, el Sandstone, ¿vale? Este es el que hay que dar solo y exclusivamente en las zonas altas de la piel. Voy a aplicarme también en la zona alta del pómulo. Es que este y este, por ejemplo, son mis favoritos, se nota un montón. Que queremos elevarlo. Ojito con las pieles grasas, ¿de acuerdo? Vamos a darle una puntita en la puntita de la nariz para que nos la eleve un poquito y haga ese efecto de nariz subida. Pero, y sobre todo, si la tienes grasa, jamás te líes a darle en el tabique. Nunca, porque si os fijáis ya pusimos la base de maquillaje cubriente en esa zona. Solo vamos a poner un poquito en la puntita para que haga ese efecto. En el inicio del labio, para que nos ayude a fomentar esa formita. Y muy poquito, sobre todo si la tienes grasa, en la base. Esto ya es muy pro full equip cuando queramos ir súper maquilladas, ¿de acuerdo? Y terminar la C, es decir, cogemos esta zona de aquí y hacemos una C. Esto ya sería lo más de lo más del iluminador. Un truquito que siempre hago y que tampoco he visto a mucha gente hacer es que cuando terminamos el iluminador normalmente queda integrado, pero hay veces que no. Entonces, si notáis que se os nota mucho porque tiene un acabado un poquito más grueso, no es tan finito como este, es tan sencillo como coger la brocha que has utilizado para el colorete e integrarlo. Igual que hemos integrado el contorno con el colorete, se puede perfectamente integrar el colorete con el iluminador. Y eso lo vamos a hacer simplemente pasando el mismo sitio donde hemos pasado el colorete, lo volvemos a pasar sin más producto. Y veis, conseguimos que se quede el iluminador completamente integrado con el colorete. Hay que ver cómo cambia el rostro con un poquito de bronceador, iluminador y colorete. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el tema de contorneado y visajismo básico. Como veis, no es tan lioso como parece, siempre y cuando apliques el producto exactamente donde tienes que aplicarlo, la franja donde tenéis que aplicarla. Como veis, la más obligatoria para darle forma, os repito, es toda la zona del pómulo. Todo lo que sea además, bienvenido sea, siempre y cuando queréis un maquillaje pues como este súper ahumado. Para que os hagáis una idea, yo tanto en sesiones como para cuando voy a un evento, quiero ir maquillada, este es el contorno que me hago. No os liéis más, no queráis poner 20 millones de capas porque luego al final nos deshacemos como muñecos de cera. Así que si os ha gustado y queréis terminar hoy ya mismo de completar el look, os dejo con el siguiente tema que va dirigido a labios.